Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo quitar nuestro portaplaca de nuestra Yamaha R6 y utilizarla como un portaplaca con una modificación. Así que acompáñenme. Bien amigos, la idea que yo tengo de modificar nuestros portaplacas es quitar todo este colín y quedarnos solamente con este brazo que tenemos acá para poder instalar nuestra placa en esta partecita y ya quede un poquito más escondida. Pero pues repito, sería quitar la mitad del colín y quedarnos con este soporte. Muy bien amigos, lo primero que vamos a hacer es quitar nuestro asiento del acompañante. Para eso pues vamos a utilizar obviamente nuestra llave y vamos a introducirla aquí en donde se abre obviamente nuestra pequeña cajuelita. Giramos y retiramos nuestro asiento. Pues bueno amigo, ahora sí vamos a vaciar nuestra pequeña cajuelita. Yo cargo siempre mi tarjeta de circulación aquí adentro. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar la estructura de nuestro colín. Para eso necesitamos retirar estos 6 tornillos. Aquí tengo 2 tornillos todavía originales y 4 que ya yo le puse porque ya no venía completo el colín. Así que lo vamos a retirar. Para los originales simplemente tenemos que aplastar el botoncito que viene acá. Voy a acercar la toma. Ahí si se dan cuenta yo ya le aplasté el botoncito de al medio. Eso hay que empujarlo hacia abajo para poder retirar estos tornillos. Simplemente los levantamos hacia arriba y ya salen. Igual el otro lo que hay que hacer es aplastar el botoncito del medio para poder retirar el mismo tornillo. Los tornillos originales que trae nuestra Yamaha es un botoncito. Nosotros al momento de instalarlo vamos a meter ahí nuestro tornillo y tenemos que aplastar este botón. Y para retirarlo tenemos que hundir ese botón por el medio, así, y ya podemos retirar nuestro tornillo. Este tornillo es muy fácil de usar. Si ustedes van a reemplazar estos tornillos, pues tienen que utilizar otros de la misma medida, como estos que retiré. Estos pues ya trae un molde de estrella para poderlo retirar. Bien amigos, ahora vamos a retirar este tornillo que tenemos aquí. Para eso necesitamos una llave Allen de 4 milímetros. Ahora amigos, tenemos que retirar nuestro asiento. Para eso vamos a utilizar otra llave Allen para quitar estos 2 tornillos que tenemos aquí en la parte de abajo. Las medidas de esta llave son de 5 milímetros para poderlo retirar. Listo amigos, ahora sí retiramos nuestro asiento simplemente levantando aquí y jalando hacia atrás para poderlo retirar. Bien amigos, ahora sí ya podemos retirar nuestro colín. Lo primero que va a hacer es levantar la parte de atrás, así, empujándolo un poquito hacia allá y levantando para que pueda retirarse. Ahora en esta parte hay un botón en la parte de abajo que tenemos que aplastarlo y jalar aquí arriba para poderlo retirar. ¿Listo? ¿Ya vieron? Este es el botón que hay que aplastar por debajo para poderlo sacar y por arriba jalarlo. Bueno amigos, ahora es momento de retirar este plástico que tenemos aquí debajo de nuestro asiento. Por lo tanto vamos a retirar estos 4 tornillos y tenemos un tornillo más acá, otro tornillo aquí abajo y otro tornillo más aquí abajo. Entonces en total estamos hablando de 10 tornillos. Aquí debajo tenemos el otro tornillo que es de botón, así que lo aplastamos y va a salir fácilmente. Mientras que en la parte trasera de esta pieza tenemos 2 tornillos que se van a quitar con llave Allen de 4 milímetros. Vamos por el otro lado. Y tenemos los otros 2 de llave Allen. Y ahora sí amigos, vamos a retirar esta estructura. Vamos a jalar primero por acá tantito para que se despegue de las piezas de abajo. ¿Listo? Así.
y vamos a bajarla para poder abrir un poco la parte delantera. Sale uno y salió el otro, así que ya la tenemos libre. Bien amigos, ahora vamos a pasar a retirar esta placa de aluminio que es un soporte para el asiento trasero. Tenemos 8 tornillos que hay que retirar. Listo amigos, pues aquí tenemos al descubierto nuestra computadora. Ya tenemos nuestra cajuelita descubierta y nos falta quitar nada más esta parte para la apertura de nuestra cajuela. Para esto pues vamos a quitar del lado izquierdo con una llave Allen estos 2 tornillos. Y este lado amigos tenemos que quitar este alambrito. Es muy fácil, solamente hay que levantar el alambrito de arriba y empujar hacia atrás y saldrá. Quitado el alambrito, jalamos y con mucho cuidado de no perder las piezas plásticas lo vamos a dejar aquí a un lado nada más. No lo vamos a quitar totalmente, solamente a un lado para no complicarnos. Bien amigos, ahora vamos a quitar nuestra computadora. Aquí solamente tenemos que echar para atrás estos ganchos para poderlos retirar. Nada más así tantito levantado para poder mover después nuestro plástico de la cajuela. Bueno amigos, ahora sí, para quitar o poder levantar un poco este plástico que es en la base de nuestra cajuela, tenemos un tornillo acá. Vamos a meter un desarmador a un costado y lo vamos a ir subiendo hasta que suene. Al sonar ya quiere decir que nuestra cajuela ya está liberada en esta parte. La cajuela pues trae también 2 tornillitos aquí, pero no son necesarios que los quitemos. Simplemente con este ya podemos trabajar. Ahora hay que quitar de estas abrazaderas nuestros arneses. Aquí ya estaba así. Vamos a quitar el otro, simplemente hay que jalar este hacia atrás y abrir la abrazadera y ya sale nuestro arnés. Bien amigos, pues ahorita es momento de desactivar nuestros intermitentes y nuestra luz del portaplaca. Son estos 4 conexiones que vemos acá. Entonces es momento de desconectarlos para que podamos retirar nuestro portaplaca. Para esto solamente hay que jalarlos de izquierda a derecha y van a salir de manera muy fácil, la verdad. Entonces ya tenemos estos desconectados, ya son los primeros. Vamos por los otros 2 plastiquitos. Lo que tenemos que hacer es levantar acá y jalar la otra parte. Ahí está. Aquí no necesitamos ninguna herramienta, simplemente con nuestras manos podemos retirar. Esta abrazadera la vamos a dejar libre. Entonces ya tenemos acá libre. Ahora sí, amigos, vamos a retirar siempre los 2 tornillos extras que trae nuestra base de cajuela, porque la verdad no queremos dañarlos. Entonces vamos a hacer lo mismo, metemos un desarmador y empujamos hacia arriba. Ahí está. Vamos por el otro, esto para que podamos maniobrar mejor, no vayamos a dañar nuestros tornillos o quebrarlos. Entonces ahí está. Amigos, también es importante que desconectemos este cablecito para poder levantar nuestra base de cajuela. Este cable pues es de nuestra luz stock, entonces hay que volverlo a conectar después. Bueno amigos, ahora sí podemos levantar nuestra base de nuestra cajuelita con cuidado. No es necesario quitarla, simplemente ahí a esta altura ya podemos trabajar para quitar los 4 tornillos que ven ustedes acá, que son del portaplaca. Si ustedes van a quitar su portaplaca, desatornillan los 4 tornillos y estos 3 cables que se unen para bajar al portaplaca los meten por abajo y ya pueden retirar el portaplaca. Amigos, lo que pueden ustedes hacer para trabajar de manera más cómoda es meter una cajita aquí adentro para que sostenga esta parte de la cajuela y ya tengan ustedes libre esta parte para trabajar. Entonces voy a terminar de quitar portaplacas para que ustedes vean completo el video. Bien amigos, para acá pues voy a utilizar una pequeña matraca para poder retirar estos tornillos. Bien amigos, antes de terminar de aflojar es importante que alguien esté agarrando el portaplacas para que no vaya a caer al momento de terminar de aflojar los tornillos. Listo, a ver, vamos a retirarlo. Ahí está amigos, y vamos a ir retirando obviamente nuestros cables y ya lo tenemos afuera. Ahora, es importante también que cuando lo saquen agarren la cola de la moto, porque esto se sostiene con los tornillos que están aquí adentro. Vean amigos, esto es lo que les digo, cómo cuelga la cola. Entonces para evitar eso y no dañar alguna parte plástica del colín,
vamos a sostenerlo con un lazo. En este caso yo voy a usar un elástico para evitar que siga colgándose. Muy bien, lo otro que les comentaba es que si van a quitar el colín, esta parte pues va a tener que quedar así. Ustedes tienen que poner unas torquitas acá para que la cola no esté colgando y pues quede lo mejor asegurado. Desconozco la verdad si venden alguna plaquita aquí para instalarle y que ya no se vean estos tornillos o no, pero pues para los que van a quitar el colín este sería todo el procedimiento. Ahora, los que vamos a modificar el colín para ponerle nuestra placa, vamos a hacer lo siguiente. Bueno amigos, la idea de que yo tengo de reutilizar mi colín y modificarlo para portar mi placa es, como les dije al principio, quitar todo este plástico y que solamente quede con esta estructura. ¿Se podrá hacer? Lo vamos a investigar. Entonces para eso tenemos que desarmar esta estructura. Vamos a quitar primero los cables. Con eso vamos a quitar este plástico que tenemos acá. Simplemente tenemos que levantar hacia arriba una y hacia arriba aquí y ya sale. Ahí lo tenemos libre y ya podemos retirar nuestros cables de los intermitentes. ¿Okay? Ese sería el primer y segundo paso. El tercer paso y el último sería quitar estos 4 tornillos con la finalidad de poder sacar la parte negra de nuestro colín. Listo, y se supone que con esto ya podríamos sacar nuestro soporte, pero aquí tenemos una abrazadera. Vamos a retirarlo para poder sacar nuestros cables. Bueno amigos, después de haber quitado esta parte, la verdad pensé que esta extensión que tenemos aquí, esta placa, pensé que podíamos sacarla y veo que no. Entonces si la intentamos poner así como está en la moto, la verdad se va a ver un poco fea porque pues la placa quedaría acá, pero estos cachos pues saldrían. Y luego es metal, no es aluminio, no tiene nada de llamativo, entonces la verdad no vale la pena. Para comprobar, vean, pues quedaría así. La tenemos aquí y quedaría de todos modos esta parte muy salida, lo cual pues no sería recomendable. Ahora, ¿qué sería bueno hacer? Pues ya que sacamos el colín y tenemos idea de colocar nuestra placa, podemos colocarla acá. Solamente hay que doblar la parte de arriba de la placa para poderlo colocar en esos tornillos. Ahí pues ya es a consideración de cada uno si quiere ponerla así o quiere ponerle con el portaplacas. La otra solución que se me ocurrió es ponerlo acá. Tenemos 2 tornillos, este que ven acá y este acá. Estos se encuentran debajo de la batería. Si podemos conseguir 2 tornillos más largos, quizás medio centímetro más largo, podríamos introducir nuestra placa por ahí y doblarlo para que también quede en esa parte. Me gustaría que quedara mejor allí, sinceramente, en vez de ponerlo hasta acá arriba, porque pues aquí como que no se me hace muy estético que tenga una placa la moto. Pero bueno, pues eso ya se lo dejo a consideración de ustedes. Voy a ver si consigo los tornillos de allá. Si no los consigo, tendré que poner la placa aquí. Amigos, fíjense que los tornillos que les había comentado que están aquí abajo no están exactamente abajo de la batería, están atrás de la batería. Aquí vemos la batería. Entonces esos tornillos están por acá, están atrás del compartimiento de la batería, por lo tanto no vamos a poder instalar ahí nuestra placa. Pero fíjense que encontré aquí al lado de la batería, disculpen lo sucio, pero no he lavado la motocicleta en estos días porque estaba lloviendo mucho. Entonces aquí encontré este agujerito y este otro agujerito que tenemos acá. Entonces se me pegó la idea de ponerle acá sus 2 tornillos y en la parte de abajo instalar mi placa para ya no poner el colín, que la verdad pues no es mucho de mi agrado. Vean, aquí están los agujeritos, a ver si lo podemos ver por ahí. Ahí está, este es uno y ahí está el otro. La verdad está en perfecta posición. No creo que me vaya a dañar al momento de la suspensión. Ya ve que esto pues por la suspensión recorre, pero al meter ahí la placa pues no creo que vaya a causar algún daño, ya que pues voy a doblar tanto la placa para que quede un poquito más pequeña. Así que amigos, yo creo que aquí lo vamos a instalar. Pues vean amigos, ya doblé mi placa, no la doblé totalmente a 90 grados, la dejé así para que cuando la pueda instalar pues tenga un poquito de separación entre la salpicadera al momento de trabajar la suspensión. Incluso esta la puedo inclinar un poquito más hacia arriba para que no vaya a chocar mi suspensión, pero pues la verdad me gusta más ahí a que como estaba con el colín.
Vean amigos, este es el tornillo original de la moto que viene en la parte de la cola para sostener el colín acá, pero pues los voy a guardar junto con la colita que le quité del portaplacas, y ya compré otros tornillos de la misma medida, milimétricos en color negro, para reemplazar estos y usar estos con sus respectivas rondanas y tuercas. Las rondanitas las voy a pintar de negro para que se camuflajee con la cola de la moto. Bien amigos, mientras secan mis rondanas que estoy pintando para tapar los agujeros de donde iba el colín, voy a instalar ya mi placa. Ya tengo los dos tornillitos aquí, así que ahorita la vamos a instalar. Bien amigos, pues vamos a instalar una vez la placa. Tuve que doblar esta parte para que quede bien moldeada. Podamos instalarlo en esta parte de la motocicleta. Esta parte me pareció un lugar bastante accesible para la placa. Entonces vamos a instalarlo. Muy bien amigos, ahora sí vamos a apretar nuestros tornillos, agarrando nuestra tuerca de este lado y por arriba con nuestro desarmador. Y pues bueno amigos, ahí quedó lista nuestra placa, la verdad bastante mejor que donde estaba. Ahora sí amigos, vamos a instalar nuestros tornillos para tapar este agujero y que abrace nuestro colín, pero pues antes le vamos a dar una buena limpiadita. Bien amigos, ahí está. Ahora sí, vamos a instalar nuestros tornillos que compramos con las tuercas para que esta abrace nuestra colita y vean, así va a quedar. Y obviamente por la parte interior vamos a poner nuestra tuerca para que pueda ir abrazando la cola. Voy a meter una rondana también por dentro para que tenga mayor soporte y no vaya a causar algún daño a nuestra carrocería. Listo amigos, pues ahí quedó. Como pueden ver ustedes, pues ya tapamos los 4 agujeros. Ya podemos sacar este lazo que había yo puesto para abrazar el colín. Ahí está, vean, ahora sí ya quedó muy bien. Y pues obviamente esta parte así nos queda, ¿verdad? Y aquí podemos conseguir un taponcito de hule para ponérselo. Les muestro cómo queda por la parte de adentro. Listo, aquí quedan nuestros 4 tornillos y lo que resta ahorita es apretar. Bien amigos, ahora sí, pues vamos a empezar a colocar nuevamente nuestra base de nuestra cajuelita. Retiramos lo que habíamos utilizado para soporte. Recuerden que es nuestra luz stop, entonces vamos a ir cerrando. Ahí va, recuerden que aquí va un tornillo, que es lo vamos a meter así, abierto. Y ya que esté adentro, nada más lo aplastamos y listo. Igual los demás que tenemos aquí abajito, estos debajo de nuestra computadora lo metemos otra vez abierto. Y ya adentro aplastamos. Ahí ya podemos colocar nuestra computadora, que también es muy fácil. Con cuidado, ¿verdad? Y no hacer movimientos bruscos. Ir abriendo los ganchos que la abrazan. Listo. Y colocarla. Aquí en la parte que habíamos usado para instalar nuestra placa, los tornillos, pues aquí lo pueden ver ustedes al fondo. Es ese tornillito que está ahí. Entonces aquí ya no le puse rondana, pueden ponerle ustedes también, pero por el espacio se les puede complicar un poquito porque está muy pegado al molde que abraza la batería. Entonces yo lo dejé así sin rondana, y aquí ya nada más es cuestión de ir colocando nuestras piezas en su lugar, ¿verdad? Todo es sobrepuesto, tienen siempre un lugar, entonces ahí no va a haber ningún fallo, todo para que no vaya rebotando, ¿verdad? Lo siguiente será colocar nuestros cables. Amigos, hasta aquí termina la primera parte del video. Nos estamos tardando un poquito porque lo estoy haciendo paso a paso, tornillo por tornillo, para que ustedes puedan desarmar y armar esta pieza de la motocicleta y les quede tal cual como viene. Entonces los invito a que continúen a ver la segunda parte, que se los dejo por acá arriba, en donde vamos a terminar de armar la moto y vamos a hacer una prueba para ver si nuestra placa, en la posición en que la deje, nos daña o no nos daña nuestra salpicadera, ya que por la suspensión de la motocicleta pues puede ocasionar este detalle, pero no lo creo. Así que amigos, continuamos.